Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Amanecemos hoy en Lima con mucha noticia distractiva, ¿no? Para no hablar del sueldo de la presidenta, es impresionante. Entre el restaurante Charrúa, bueno, eso sí pasó de verdad, ¿no? Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que quiere abrir el antiguo aeropuerto, pues el gobierno está empecinado en que no hablemos del sueldo de Dina Boluarte. Pero efectivamente han pasado otras cosas. Vamos a hablar del exministro Juan José Santibáñez, que ahora quiere denunciar periodistas, no quiere, lo ha hecho, y que tiene algunos problemas judiciales que atender. Y también, por supuesto, tenemos novedades desde el Congreso. Todo esto en este programa, pero antes tenemos que hablar de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y bien, vamos a empezar por el regreso del asesor, ahora asesor, en realidad monitor, porque su cargo es el de monitorear las relaciones intergubernamentales. El señor Juan José Santibáñez ha denunciado ayer a los periodistas de Latina, y así lo ha reflejado La República. Juan José Santibáñez denuncia a Mónica Delta, por supuesto, a toda la producción y periodistas y reporteros de Latina. Latina inmediatamente, por supuesto, ha salido en respaldo de sus periodistas, señalando que este es un acto de amedrentamiento, porque eso es lo que es. Y también la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ¿Qué cosa dice el señor Santibáñez? Que a él no lo pueden filmar en la calle, subiendo a su carro, bajándose de su carro, entrando o saliendo a algún sitio, porque eso es reglaje. Y el reglaje está prohibido. El señor Santibáñez dice que conoce sus derechos. Ha puesto largas contestaciones en Twitter ayer. Pero lo que el señor Santibáñez no conoce, creo, es la Constitución, sus límites, ¿no? Y el Código Civil. Y como es un tema de intimidad, vamos a aprovechar para todos aprender algo, ¿no? Como ayer aprendimos algo de los datos médicos que están protegidos por la intimidad, hoy día vamos a ver qué pasa en el caso del señor Santibáñez y por qué los periodistas de Latina sí lo pueden seguir. En efecto, el derecho a la intimidad está en la Constitución, artículo 2, inciso 4. Es muy importante. Todas las personas tienen derecho a la intimidad. Incluso la Presidenta de la República. ¿Ok? Pero, ese derecho a la intimidad, cuando choca con la libertad de expresión, que es otro derecho, porque la libertad de expresión no es un derecho de los periodistas, ojo, es un derecho de todos, porque tenemos derecho a informar y ustedes tienen derecho a estar informados. Es un derecho, ustedes tienen derecho a recibir información. Muy bien, cuando estos dos derechos colisionan, y suelen colisionar, hay una ponderación de estos dos derechos. ¿Eso dónde se hace? En el sistema de justicia. ¿Ok? ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener para establecer que el derecho a la intimidad es de menor grado para algunas personas? Esas consideraciones, señor exministro, están en el artículo 14 y 15 del Código Civil. Y son básicamente tres. Estamos hablando de un asunto de interés público, estamos hablando de un personaje notorio, no tiene que ser ni siquiera funcionario público, tiene que ser un personaje con notoriedad pública. Y estamos hablando de un espacio público. Esas son las tres consideraciones para establecer si el señor Santibáñez puede tener un seguimiento periodístico. Y las tres las cumple. Porque el señor Santibáñez es un funcionario público. Y no de bajo rango, ojo, un exministro censurado por el Congreso, contratado por Palacio de Gobierno para trabajar al lado de la presidenta y que tiene una serie de reuniones que están registradas en documento público,
con una serie de funcionarios que permiten presumir que el señor tiene una capacidad de decisión muy alta dentro del Estado peruano. ¿Interés público? ¿Cómo no va a haber interés público? Se presume que el señor Santibáñez ejerce funciones casi de primer ministro, que toma decisiones importantes en materia de la política general del gobierno sin ser ministro. Vaya que es un tema de interés público. Y espacio público, por supuesto. No lo han grabado dentro de su casa, ¿no? Lo han grabado en la vía pública, por donde todos transitamos. Ese nivel de escrutinio que tiene un funcionario público no lo tengo yo, ni usted que me está viendo. ¿Por qué estos funcionarios tienen ese alto nivel de escrutinio? Porque tienen, cuando asumen ese cargo, una expectativa sobre su intimidad mucho menor que todos los demás. Eso es lo que aprendes cuando vas a una facultad de Derecho. Y eso es lo que aprendes cuando tienes que aplicar esos conocimientos, ¿no es cierto?, a clases de ética periodística. Hay cosas que no podemos revelar y que sabemos. Y hay cosas que sí podemos revelar porque están dentro de este marco. Y eso es lo que va a responder cualquier juez que tramite el acto de amedrentamiento, como ha sido calificado, del señor Santibáñez. Está perdiendo su tiempo. Pero debería dedicarlo a otras cosas, como por ejemplo la siguiente, ¿no? Poder Judicial rechaza habeas corpus de Juan José Santibáñez en contra de Delia Espinosa. Va perdiendo el señor Santibáñez. Como abogado no le está yendo bien. Planteó un habeas corpus contra Delia Espinosa, acusándola también, en marzo del 2025, de haber allanado su vivienda, ¿no? Se allanó con orden judicial. Y se allanó su vivienda porque el señor Santibáñez tiene que enfrentar, él sí, los procesos penales que no quiere enfrentar. Ustedes recordarán el famosísimo audio, los audios, porque son varios, del capitán Junior Izquierdo con el señor Juan José Santibáñez. Santibáñez está procesado por abuso de autoridad, entre otras joyitas. ¿Qué hace el señor Juan José Santibáñez cuando llega, ¿no es cierto?, al ministerio como ministro? Reunirse en un chifa, él no niega la reunión, y contarle una serie de cosas al capitán Junior Izquierdo, y el capitán Junior Izquierdo lo graba. Él niega su voz. Y ahí es donde se habla del cofre. Tremenda infidencia, ¿no? Fíjense, lo censura el Congreso, y a pesar de tremenda infidencia, la presidenta lo lleva a trabajar a su lado. Porque parece, pues, que es tremendamente operativo para las necesidades de la presidenta. ¿Todo eso es de interés público? Claro que es de interés público. ¿Pero qué ha pasado en ese proceso, por favor? Siguiente. Su defensa asegura que no participará en el peritaje de los audios. Él dice que no es su voz. También dice que no es su voz los audios de WhatsApp que se han revelado. Le mandó a Junior Izquierdo, donde hablaba, ¿se acuerdan del huevón de la encerrona? Que se ocupe, ¿no? Que se ocupen del huevón de la encerrona, que se ocupen. ¿Se acuerdan? Bueno. Su defensa dice que el plazo para hacer el peritaje ya está vencido, la típica tinteriada. Pero ayer le respondieron sobre ese tema del plazo. Juan José Santibáñez, Poder Judicial determina que Fiscalía podrá revisar los audios del Culebra hasta el 5 de septiembre. Listo, se acabó el tema del plazo. Perdió. Como les digo, el señor tiene que ocuparse de cosas mucho, pero mucho más importantes que estar persiguiendo periodistas. En querellas que son inconducentes. Bueno, en este caso no es una querella, porque no los denuncia por difamación, los denuncia penalmente por reglaje, delito. Pero si eres personaje público, la materia tiene interés público y estás en un espacio público, no hay ningún reglaje, pues. Hay abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional decidía decentemente, que explica lo que les acabo de explicar. Es bastante simple. Y además les explico también, muchas veces llegan denuncias por difamación que son archivadas en primera instancia y ahí quedan porque en realidad son un disparate.
A muchos de los periodistas nos pasa todo el tiempo. Pero esta vez ha querido hacer escándalo el señor Santibáñez. Lo que está mandando es un mensaje, ¿no? Tengan miedo, ya voy por ustedes, tengo mis derechos. Nadie puede hacer su trabajo violando derechos. Yo he tenido una turba en la puerta de mi casa violando la intimidad personal y familiar, no solamente mía, sino de todo mi barrio. Mientras este señor era ministro, creo, ¿no? Del Interior. ¿Alguna vez la policía los detuvo? La policía siempre iba. ¿Alguna vez hubo control de identidad? Yo tengo el nivel, ¿no es cierto?, de exposición pública que tiene el señor ministro. ¿Yo no tengo derechos? A las pruebas me remito. Muy bien. Mientras tanto, malas noticias para uno que fue bastante protegido justamente por Santibáñez. Veamos, por favor. Los Guayquis en la sombra. Nicanor Boluarte seguirá siendo investigado por organización criminal. Estas son esas notitas que pasan ahí coladas y que nadie entiende muy bien de qué se trata, pero esta sí es bien importante. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República aprobó una ley, ¿se acuerdan?, para que el delito de organización criminal desapareciera, que es el delito que agrava todas las penas. Si yo cometo el delito de tráfico de influencias, puedo tener una pena, no sé, de 8 años, ¿ok? La máxima. Pero si además de cometer el delito de tráfico de influencias, yo estoy constituido como organización criminal para traficar influencias, mi pena se puede elevar hasta los 30 años. ¿Ok? Se agrava por la organización para cometer el crimen. Entonces, ¿qué hizo el Congreso? Derogó. Dijo, no, ya no hay. Ante el escándalo que era esto por los casos de extorsión y sicariato que tenemos todos los días hasta el día de hoy en el Perú, tuvieron que restituir, pero exoneraron un montón de tipos penales y otros por el número de años de pena. Pero lo hicieron mal. Y el Poder Judicial acaba de determinar que tráfico de influencias, si se considera la máxima que es 8 y no la mínima, entonces entra dentro del paquete de delitos que sí son organización criminal. Le salió todo mal. Por lo tanto, los Guayquis en la sombra es un caso de organización criminal. No es poca cosa, es una gran victoria judicial, ¿eh?, para perseguir el delito. ¿Y por qué lo pongo en el bloque de Santibáñez? Porque hay que recordar que el ministro Santibáñez se gana la confianza de Dina Boluarte por el caso Guayquis en la sombra. ¿O no? Pausa y regresamos con mucho más. Un aeropuerto nuevo. Es una cortinaza de humo para que no hablemos del sueldo de la señora presidenta. Pausa y volvemos. Muy bien. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ayer lanzó, el ministro César Sandoval, una gran idea. Parece que alguien preguntó a los ministros, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar? Del aeropuerto. Ese tema siempre, ¿no?, es importante. Incluso en el Twitter, en el X, en la cuenta de X del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se puso una encuesta en la tarde. Una encuesta para definir si usted quiere que el antiguo terminal se abra o no se abra y funcione de manera conjunta con el nuevo. Todo el mundo, ¿qué? Políticas públicas se definen por sondeo, porque ni siquiera es una encuesta, sondeo en Twitter. Y lo puso en su cuenta también el señor César Sandoval Pozo. Quiero anunciar, un anuncio, al país que el MTC ha estudiado y evaluado la posibilidad de conectar el antiguo espacio del aeropuerto Jorge Chávez con el nuevo. Esta infraestructura se llamaría Terminal 1 y se conectaría con el moderno a través de un monorriel. Estamos en conversaciones con los concesionarios.
Sale el comunicado del LAP así, ¡ping! ¡Falso! A nosotros no nos ha llamado nadie. Y es una cosa, la verdad, curiosa, porque en el año 2021 hubo un gran debate nacional sobre si se mantenían los dos terminales. Y se determinó, a pesar de que el LAP quería los dos terminales, que el transporte entre un terminal y otro era muy complejo. Y por lo tanto, no habiendo transporte, o sea, no es el aeropuerto de Barajas que tiene un tren subterráneo, no habiendo transporte, era mejor mantener un solo terminal. ¿Qué tal cortina de humo? Hasta con encuesta, lo divertidísimo es, busquen la encuesta, lo que la gente contesta. Dice, ¿por qué no nos encuestan sobre el sueldo de Dina Boluarte? Y es verdad, tremenda cortina de humo. Esto no va a ninguna parte, ¿eh? No es nada, es un fuegos artificiales. Como los de hoy día que hay en Estados Unidos, 4 de julio, feliz día de la independencia de los Estados Unidos, fuegos artificiales. Vamos a cosas más concretas. Lo siguiente, por favor. Condenan a 18 años de pena al excongresista Freddy Díaz. El excongresista Freddy Díaz fue condenado a 13 años y 4 meses por violar a una trabajadora en su despacho. Este señor era congresista de Alianza para el Progreso. Apeló. Y la Corte Suprema le dijo, no señor, 13 años es muy poco. 18 años por violación. 18 años por violación. Yo sé que a veces nos parece que no hay justicia en el Perú, pero quería poner esta noticia para que vean que sí hay un poquito de justicia. Y que este señor Freddy Díaz estuvo, después de haber violado a su trabajadora, presentándose en el Congreso durante meses. Y si no fuera por un grupo de congresistas mujeres que hicieron de esto cuestión de Estado, al señor no lo inhabilitan. En la primera votación no lo inhabilitaron. Lo protegió APP, lo protegió toda la izquierda. No lo inhabilitaron. Y hubo una segunda votación en la cual lo inhabilitaron para el ejercicio de la función pública. Pero inhabilitan a, ¿no?, a Sagasti, a Salvador Solar, ¿no? Ningún problema. Ahí sí, les encanta. Un violador que violó a una trabajadora del Congreso en su propia oficina, la drogó y la violó. Y eso es lo que ha determinado una condena firme de la Corte Suprema hoy. Acá no hay ninguna difamación ni ninguna especulación. Eso es lo que dice la condena. La drogó y la violó. Así que años después, esto ocurrió en el 2022, pero no muchos años, miren ustedes. Estamos en 2025. Van a cumplirse 3 años. El sujeto está en prisión, condenado a 18 años, por haber hecho una atrocidad y que sirva de lección para todos estos. ¿Qué más tenemos desde el Congreso? Lo siguiente, por favor, que es ahora portada en la República, ¿no? 11 congresistas son investigados por organización criminal y corrupción, 8 de la bancada de Renovación Popular y 3 de Honor y Democracia que pasaron alguna vez por esa misma bancada. Ellos son los que están planteando reorganizar la Fiscalía. Los que han presentado una reforma constitucional para declarar en emergencia la Fiscalía. Y vaya que ellos tienen una emergencia, claro que tienen una emergencia. Los delitos son múltiples, ¿ah? Hay de todo ahí. Desde cohecho, concusión, en fin. Y claro, ¿cómo no van a querer reorganizar la Fiscalía? Porque la gracia se les acaba el 28 de julio del próximo año. Y claro, ustedes decían, ¿para qué van a querer una reforma constitucional si necesitan 2 legislaturas? La que empieza en agosto, la que empieza en marzo del próximo año, ya no les alcanza. Pero pretenden que les alcance antes de irse, porque se van el 28 de julio del próximo año y su inmunidad termina 30 días después de dejar el cargo. O sea, el 28 de agosto del 2026 vuelven a ser mortales y se les puede perseguir sin ningún problema.
salvo por los delitos cometidos en el ejercicio de la función. Y ahí sí tienen los 5 años de antejuicio que esperemos un próximo Congreso modifique radicalmente, pero radicalmente, para que puedan ser juzgados. Muy bien, ¿qué más? Noticias de la muerte de José Miguel Castro. Hasta ahora no hay una conclusión pública. Hasta ahora no hay una conclusión pública. Pero sí se ha encontrado, obviamente la División de Investigación de Homicidios entra y levanta toda la información que puede, ¿no? Algunos manuscritos, pero no son, por lo menos de lo que se sabe hasta ahora, notas suicidas, no lo son. Son cartas que está preparando para dirigir a algunas personas. Y hay esta frase, que es una frase que no parece ser la de una persona que se va a quitar la vida, ¿no? Lo peor ya vino y se fue. Si lo peor ya vino y se fue, ¿por qué te quitas la vida, no? Todavía hay mucho que dilucidar en este caso. Lo cierto es que en la madrugada del sábado pasado, José Miguel Castro llegó a su casa, recogió a su hijo como había quedado con su esposa regresó de otra reunión social, se fue a dormir, el padre se fue a dormir también, y a la mañana siguiente el padre lo encontró muerto, encerrado dentro de un baño. Nadie entró al departamento. Hay cámaras de seguridad. Nadie entró, nadie salió. Una mujer, un hombre mayor, los cuchillos ahí, al lado de la víctima. Todo hace pensar que es un suicidio, pero yo no soy médico legista. No me he graduado como muchos de ustedes, que parece que todos son médicos legistas, y otros colegas de la prensa, todos son médicos legistas. Yo no soy médico legista, tenemos que esperar que la policía, de forma científica, determine exactamente cómo murió José Miguel Castro. Pausa y regresamos con más. Vamos a hablar de la Fiscalía. Terminamos la semana hablando de la Fiscalía y de los retos que tiene, porque ha salido muy golpeada, hay que decirlo, de todo el incidente con Patricia Benavides. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos con el doctor Víctor Cubas Villanueva para hablar de la Fiscalía. Él es el vocero del Ministerio Público y hay varios asuntos que han quedado, como les decía, pendientes después de todo el escándalo vinculado a Patricia Benavides. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Heredan la Junta de Fiscales Supremos varios procesos en simultáneo. Así es. ¿Cuántas acusaciones constitucionales tiene hoy la Junta de Fiscales Supremos? Bueno, hay una acusación constitucional que ha sido admitida a debate. Lo que llama la atención es que la subcomisión de acusaciones constitucionales ha actuado con una celeridad extraordinaria, porque la denuncia es de los últimos días y en cambio no tienen el mismo trámite denuncias que han sido presentadas desde hace meses en contra de altos funcionarios, entre otros la exfiscal de la Nación. Doctor, usted tiene muchos años en el Ministerio Público y seguramente va a poder hacer memoria igual que yo.
hubo una época en que los fiscales de la Nación rara vez presentaban una denuncia constitucional. Rara vez. Estoy pensando en la doctora Echaíz, ¿no? Por ejemplo, 3 creo que presentó. El doctor Peláez Bardales tampoco, no se presentaba, no era lo habitual. A partir de la gestión de la doctora Zoraida Ábalos, que interpone más de 40 denuncias constitucionales que abarcan congresistas, ministros, en fin, todos los que tienen protección de antejuicio, ¿esto ha ido creciendo, cree usted? Ha sido una práctica mucho más regular y eso puede ser el motivo por el cual, digamos, los políticos contraatacan al Ministerio Público. Sí, indudablemente. Y eso va de la mano con otro aspecto que es objetivo. A partir del año 2000, por poner una fecha de quiebre, comienza un conjunto de investigaciones contra altos funcionarios del Estado comprometidos en la red de corrupción de Fujimori, ¿no? Que se pone en evidencia luego de la caída de Fujimori. Y a partir de ese entonces, lo más significativo es que hay varios presidentes de la República investigados, sin que sean los únicos. Hay un conjunto de altos funcionarios que han sido investigados, de tal manera que cuando se realiza la gestión de la doctora Zoraida Ábalos, tiene un conjunto de investigaciones que dan lugar igualmente a un conjunto de denuncias constitucionales y la respuesta de parte del sector político ha sido una denuncia, no un conjunto de denuncias contra la exfiscal de la Nación y lo más grave, que inclusive se aprobó su inhabilitación. ¿No? Eso es un precedente importante. Medida que fue levantada por el Congreso, por el Poder Judicial. Ese es un precedente importante porque ese creo que va a ser el destino de la actual Junta de Fiscales. Es decir, el Congreso ya aprobó que puede inhabilitar a una fiscal suprema sin ninguna causa. Exactamente. Tan sin ninguna causa que el Poder Judicial ha establecido que no se cometió ningún delito ni ninguna falta y por eso se repuso a Zoraida Ábalos. Pero eso es lo que viene. Y Zoraida Ábalos se demoró casi un año en ser repuesta. La velocidad a la que vienen los acontecimientos les permite prever que van a destituir a la Junta de Fiscales Supremos, a los 4 por lo menos, que estaban el día que se presentó Patricia Benavides. Haciendo una observación, desde el punto de vista jurídico, esto sería un imposible. ¿Por qué? ¿No? Porque los fiscales gozan de garantías constitucionales, igual que los magistrados del Poder Judicial. Lógico. El artículo 146 de la Constitución Política del Estado establece que el Estado les garantiza su independencia, la inamovilidad en el cargo, y que solo pueden ser removidos por causa grave, ¿no? Pero esto no ha ocurrido. En el Congreso de la República no ha habido una actuación jurídica, sino se ha valido una manifestación clara de autoritarismo de la fuerza de los votos. Y ejemplos concretos de estos actos lo constituyen la decisión de sancionar a la señora Zoraida Ábalos Rivera, inhabilitándola, medida que duró varios meses, y a 2 miembros de la anterior Junta Nacional de Justicia. Decisiones que, por fortuna, fueron anuladas por el Poder Judicial porque, en efecto, el Poder Judicial está instituido para velar porque el ejercicio del poder que tienen los otros poderes del Estado y los organismos no sea abusivo y no vulnere derechos fundamentales. Claro. Y por otro lado, lo hemos señalado hasta el cansancio, que el Congreso, si bien es cierto, tiene facultades para fiscalizar y sancionar, esa facultad no la puede utilizar arbitrariamente. La Constitución Política del Estado establece que los funcionarios públicos ejercen sus funciones
conforme a la Constitución y a las leyes y que no pueden cometer actos de abuso. El hacerlo constituye un ilícito penal. Claro, pero el problema, doctor, es que hasta que uno tramita, ¿no es cierto?, hay una situación de hecho. La doctora Zoraida Ábalos durante casi un año no pudo ir a trabajar. Exactamente. No le pagaron ni el seguro médico. Entonces, Exactamente. ese es el abuso y estamos al final de un periodo que termina el legislativo. Nos quedan 2 legislaturas más. Han propuesto una reforma del Ministerio Público. En realidad, un proyecto de ley que tiene que ir por reforma constitucional, porque tan torpes no son, ¿no es cierto? Pero una reforma que harían, acá tengo la bancada que lo propone, todos tienen investigaciones o por organización criminal o por corrupción. Todos están en primera plana. ¿Está bajo ataque el Ministerio Público hoy? Bajo ataque político. Ese Marcelo. indudablemente es otro aspecto objetivo. No se hace una apreciación subjetiva, sino que los hechos demuestran que hay una campaña ya desde hace meses de desinformación respecto a las funciones que cumple la Fiscalía, manifestada en el hecho de que hay una persecución política contra los altos funcionarios. Pero no es así. Y quienes promueven esta denominada reforma o reestructuración del Ministerio Público actúan en un conflicto grave de intereses, porque son personas que tienen investigaciones y no por hechos banales, simples, ¿no? Sino por ilícitos penales que están sancionados con penas elevadas. Entonces, pues, lo menos que podría producirse es que sean ellos los que promuevan y lo más grave, que voten, ¿no? Un proyecto de ley que por lo demás sería inejecutable. Porque, ¿qué es lo que plantean? Se declaran reorganización y reestructuración el Ministerio Público por un año. En el Perú nunca los plazos se cumplen y lo que es transitorio se vuelve permanente. Un hecho anecdótico para señalarlo es que en el año 1996, cuando Fujimori declara en reorganización el Poder Judicial primero y luego el Ministerio Público, establece expresamente, porque estos copian lo que hizo Fujimori, este proceso no durará más de 365 días. ¿Cuánto duró? Se cumplieron los 365 días y se prorrogó hasta la caída de Fujimori. Claro, 4 veces. Pues, y fue el gobierno de transición democrática el que declaró la caducidad de las funciones de las comisiones ejecutivas. Entonces, en primer lugar, plantean la reorganización por un plazo de 12 meses. Y luego plantean que cesan en sus funciones todos los fiscales titulares. Imagínense. Pero la Constitución les garantiza la inamovilidad en los cargos, ¿no? Y solo pueden ser removidos por causa grave. Todos los titulares, todos de todo el sistema. ¿Y cómo quedaría la institución? La institución quedaría gobernada por una junta transitoria nombrada por la Junta Nacional de Justicia. Pero es que el autor de este proyecto no tiene la más mínima idea de lo que es un concurso ante la Junta Nacional de Justicia. Claro. Un concurso ante la Junta Nacional de Justicia es un proceso que tiene 4 etapas, fuera de las etapas administrativas, de inscripción, etc. Claro. Primera etapa, un examen de conocimientos. Claro. Segunda etapa, un examen de una calificación curricular. Tercera etapa, la presentación y el análisis de un caso y la entrevista personal. Y cada una de estas etapas tiene sus propios plazos que sumados hacen no menos de 8 a 12 meses. Entonces va a haber un vacío. ¿Quién gobierna la institución? Doctor, no seamos ingenuos. Esa gobernanza va a ser a dedo. Indudablemente. Los que diga la Junta Nacional de Justicia, nada más. No hay ningún concurso, de ninguna nada. Entonces,
viéndolo así, es un proyecto que está destinado a la intervención y al control político del Ministerio Público, y el objetivo final indudablemente es lograr impunidad para los graves casos de corrupción que se vienen investigando y de lavado de activos en que están comprometidos dirigentes máximos de organizaciones políticas y también los representantes ante el Congreso. Hay que entender, por ejemplo, que en el caso de Renovación Popular, el alcalde de Lima está procesado por lavado de activos. No lo digo yo, vayan al Ministerio Público, no es un insulto, está procesado por lavado de activos. ¿En qué caso? En el caso Caja Municipal, donde estaba procesado con José Miguel Castro, el difunto. O sea, por si acaso. Pero acá, doctor, hay un problema mucho más serio, creo yo, que es la capacidad de defenderse del Ministerio Público. Yo he sido testigo, todos hemos sido testigos el año pasado de cómo se logró defender la Junta Nacional de Justicia, porque a la Junta Nacional de Justicia la acercaron exactamente igual que ustedes. Primero los querían destituir a todos por falta grave. No había falta grave en la ley. Ustedes no tienen ese escape en la Constitución. Pero denuncias constitucionales contra los miembros de todas las Juntas Fiscales Supremos, con inhabilitaciones express, precedente Soraya Dávalos, y al mismo tiempo un proyecto de ley, necesitan 2 legislaturas, no pueden hacerlo en una, pero que los deja con el Ministerio Público en sus manos en marzo del próximo año. Sí, exactamente, es un grave riesgo. Los planteamientos que se vienen haciendo. ¿Qué tan grave en comparación con toda su trayectoria en el Ministerio Público? ¿Con qué lo puede comparar? No tiene comparación. Lo que hizo Fujimori en el año 1996 fue algo, por decirlo menos, más disimulado, ¿no? Una ley que declaraba en reorganización el Poder Judicial en primer lugar, pero que las circunstancias eran favorables para el gobierno de entonces. Venía de haber derrotado políticamente al terrorismo y el Poder Judicial no había tenido renovación de cuadros porque el Consejo de la Magistratura no funcionó debido a la disolución del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Se tuvo que buscar una solución como el Tribunal de Honor que funcionó. Y que funcionó bien, además, porque fue integrado por ilustres juristas de la Universidad Católica. Claro. Pero esa ley, en efecto, hizo algunos cambios, pero luego se estableció el control político a través de la Comisión Ejecutiva. Para el recuerdo de los ciudadanos que, sobre todo, eran muy jóvenes o niños en esa época, la Comisión Ejecutiva reemplazaba a las funciones de la Sala Plena de la Corte Suprema y del presidente de la Corte Suprema. Se desapareció la presidencia y la Sala Plena y se la reemplazó por una Comisión Ejecutiva que estuvo integrada por 3 magistrados afines al gobierno y por un secretario ejecutivo, que era nombrado por el gobierno, no por el Poder Judicial y en su caso no por el Ministerio Público, sino por el gobierno. Y en el Ministerio Público igualmente se despojaron de funciones al fiscal de la Nación, en ese entonces a la fiscal de la Nación, pero se le dieron las funciones como presidenta de la Comisión Ejecutiva. Claro. Y estuvo integrada por fiscales, pero que eran fiscales provisionales promovidos por el mismo gobierno. De tal manera que la intromisión política en ese momento fue manifiesta y se utilizó al al Ministerio Público y al Poder Judicial para perseguir a los opositores políticos. Claro. Uno de los casos más manifiestos fue la persecución a Baruch Ibcher, claro, dueño de Canal 2, quitándole la nacionalidad, a un conjunto de personas. Entonces, el riesgo que se corre es ese, pero ahora las cosas están hechas más autoritariamente y en este contexto en que el crimen organizado ha avanzado y tiene mucho apoyo y respaldo dentro del mismo Poder Ejecutivo y dentro del mismo Poder Judicial.
Perdón, Poder Legislativo. Del Poder Legislativo. Pero hay una cosa curiosa. En la época de, usted lo ha dicho, de Fujimori, lo importante para Montesinos era capturar el Poder Judicial y tener sus redes ahí, ¿no? Su sala suprema para él, etcétera, Rodríguez Medrano y todo este caso. No le daba tanta importancia al Ministerio Público. ¿Por qué cree que hoy se le da sobre todo importancia al Ministerio Público? Por una razón muy simple. En la época de Fujimori y Montesinos, el sistema procesal penal estaba regido por el Código de 1940. Exactamente. El Código llamado de Procedimientos Penales. Y allí el Ministerio Público tenía una función secundaria. Era un invitado de piedra, ¿no? Claro. Si bien es cierto que intervenía en el proceso penal, su intervención se limitaba a opinar por medio de dictámenes que no tenían fuerza vinculante. Claro. Dictamen fiscal. Con el cambio de sistema procesal penal que deviene de los mandatos constitucionales de la Constitución aprobada puesta en vigencia en 1980, se adopta un sistema procesal acusatorio. En este sistema el Ministerio Público tiene una función relevante en el proceso penal. Claro. Es el que investiga y el Poder Judicial se limita a resolver. De tal manera que si el Ministerio Público no le presenta un caso al Poder Judicial, no hay caso. El Poder Judicial simplemente no tiene nada que hacer. Para que lo que entienda todo el mundo, el Ministerio Público es como una aduana. Exactamente. Tú tienes que pasar por ahí. Si tú no pasas por ahí, no hay caso. Entonces, ¿qué hacen los abogados penalistas? ¿Cuál es la jerga, no? Esto lo matamos en la fiscalía. Exactamente. Entonces, el objetivo de cualquier penalista es que el proceso muera en la investigación. Si puede en la preliminar, si no en la preparatoria, pero ahí muere el proceso. Esa es la idea. Entonces, si controla al fiscal, ya no se tiene que preocupar de nada de lo que venga. Una vez que pasa juicio oral, ahí está perdido. Mire, ahí sí entra el Poder Judicial. Aprovechando un minuto, un caso concreto. La señora fiscal de la Nación destituida asume el cargo y la primera decisión que adopta es dar por concluido el nombramiento de la fiscal que investigaba a su hermana. Claro. Y nombra un fiscal con la expresa disposición de que emita un pronunciamiento de sobreseimiento en relación a su hermana. Y eso ocurrió. Eso no es una apreciación. Claro, no es una especulación. Estamos diciendo dicho sea que paso, eso doctor, podría ocurrir. Si me permiten, esta semana estuvo el abogado de Patricia Benavides acá, el doctor Peña, hablando sobre el informe de calificación del trabajo de Betsabe Revilla. La doctora Revilla me ha mandado un texto. No lo voy a leer porque el abogado Peña queda muy mal, pero realmente, qué manera de mentir. Lo más grave es que es en la Junta Nacional de Justicia, en la misma Junta Nacional de Justicia, donde el doctor de la Puente hace el informe para el caso de cambiarle la destitución por una suspensión de 60 días a Patricia Benavides. En ese caso, la Junta Nacional de Justicia le da mérito a la falsedad del informe elaborado y presentado por Patricia Benavides como causa para retirar a Betsabe Revilla. Es que la misma Junta Nacional de Justicia le ha dado mérito, ha dicho que sí, que efectivamente la doctora, en el caso anterior, el de 60 días, el que le cambian la destitución por 60 días, el caso del fiscal Zapata, dicen, bueno, sí, es verdad que este informe fue adulterado. Eso es lo que dicen. Es verdad. Sí. Y luego la reponen cuando una semana antes el vocal ponente de la Puente había dicho que era verdad. Sí, hay una incongruencia mayúscula en el ejercicio de funciones de la Junta Nacional de Justicia, porque efectivamente admite que la fiscal destituida cometió una falta grave. Así es. Y le cambia la sanción aminorándola. No merece la destitución, pero sí una suspensión de 60 días.
pero luego Una semana la después dice repone en el cargo como fiscal de la como nación. fiscal de la Nación, cuando la Junta Nacional de Justicia, como órgano encargado de nombrar a fiscales y a jueces, no efectúa el nombramiento si es que el candidato tiene no un proceso, no una sanción, una denuncia. Claro. Porque lo que se vela es porque el fiscal y el juez debe tener una conducta intachable. No, la ¿Y más... cómo? Habiendo admitido que la persona ha cometido una falta grave, se la repone en el ejercicio de cargo de fiscal de la Nación. ¿Ustedes creen que la Junta Nacional de Justicia ha cometido prevaricato? Yo lo que me atrevo a sostener objetivamente, tratando de ser lo más objetivo, es que en la decisión de reponer a como dé lugar a la señora Benavides, ha cometido por lo menos un ilícito penal. Que hay que definir Y cuál no es. lo planteo yo, lo plantea el señor Francisco Tábara, que es miembro de la Junta Nacional de Justicia. Claro. Y en una carta que él dirige a la Junta, Se los dice. a su presidente, le señala expresamente: la Junta Nacional de Justicia no puede conocer este pedido de nulidad de oficio porque el caso adquirido la calidad de cosa decidida, se ha agotado el trámite en la vía administrativa y por versión de la misma administrada Patricia Benavides ha interpuesto una acción de amparo. En consecuencia, el caso está judicializado y lo dice. Ahora, Abocarse a ello sería acto- incurrir en un ilícito penal, abocamiento indebido. indebido. Claro, puede ser prevaricato, un abocamiento indebido, pero no vamos a marear a la audiencia con la tipificación, que es bien importante, pero por el momento digamos que hay un ilícito penal. Así es. Ahora, ¿debió haber participado Tábara? Esa es una gran duda, porque como fiscal o como juez, si me obligan a participar en un colegiado que va a cometer un ilícito, yo no puedo participar en eso, porque yo no voy a cometer un ilícito. ¿Debió participar o no debió participar? No quiero ingresar a examinar la conducta de una persona a la que por lo demás yo conozco y la respeto. Claro. El señor Francisco Tábara ha sido presidente del Poder Judicial, Por supuesto. presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha dirigido la Academia de la Magistratura, ha dirigido la OGMA, el órgano de control, y en mi concepto, yo lo puedo decir claramente, es el único miembro de la Junta que conoce sobre funcionamiento del sistema de administración de justicia. Okay. Pero sus razones tendrá y deben ser muy valiosas para no haber intervenido. Lo pone en esa carta, me están obligando a cometer un delito, yo no voy a cometer un delito. Exactamente. No voy a participar porque no voy a cometer un delito. Pero lo que se desprende además de la actuación de él es que les alertó que estaban incurriendo en un ilícito penal. Pero además les alertó que para emitir una resolución de esa naturaleza se requería unanimidad. Así es, mire, el otro día he tenido que explicar la pirámide de Kelsen. Le agradezco mucho, ayer en el Twitter me mandaban pirámides de Kelsen y acá los chicos han aprendido qué es la pirámide de Kelsen. Pero no puede ser que un abogado te diga pues que la Ley General de Procedimientos Administrativos se subordina al reglamento disciplinario. O sea, eso no debe haber pasado por la facultad. Pero, espero que me crean, la pirámide, Constitución arriba, ya entendieron que es algo que deberían enseñar, yo digo, en educación cívica, ¿no? Para que los chicos entiendan cómo se interpretan las normas en un país que está muy judicializado. Pero en todo caso, doctor, hay un viejo dicho en derecho, ¿no? Tiene razón, pero va preso. Entonces, ustedes pueden tener la razón, pero del otro lado van a proseguir en la cantidad de actos que van a realizar, ya no para el proceso de Patricia Benavides, porque yo creo que más que colocar a Patricia Benavides, el objetivo político es sacar a la Junta, a los 4 fiscales supremos,
restituir a Tomás Aladino Gálvez, restituir al doctor Arce y restituir finalmente a Patricia Benavides. Y con esos tres manejar el sistema, la fiscalía. ¿Usted cree que ese es un plan o que yo estoy especulando más allá? En principio ha habido un plan que digamos es el plan A, Claro. que indudablemente no ha cumplido su objetivo, que era restituir a la señora Benavides a como dé lugar. Pero es que es muy torpe eso de ir, tocar la puerta, meterte, Exactamente. empujar la puerta. Es muy torpe. Y en el acto mismo, que pretenden sostener que existió el acto administrativo de haber desarrollado una sesión y el acuerdo, está plagado de vicios. Y yo Absolutamente. he hecho una relación y encuentro 10 vicios de fondo sumamente graves. El abocamiento indebido, la nulidad no fue planteada por un miembro de la Junta, sino Mire, a pedido doctor, de parte. yo hice un resumen acá al aire de lo poco que yo sé. Habían violado 4 artículos de la Constitución. Exactamente. Habían revivido procesos fenecidos, ¿ok? Se habían abocado a causa pendiente. No habían motivado. En el caso de Emma Benavides y Azucena Solari no hay motivación. No hay motivación. O sea, Y tampoco la hay en el caso de Patricia Benavides. claro, porque y, luego, sí, y el artículo de que nombra fiscal de la Nación. 4 artículos de la Constitución en 20 páginas, más la Ley General de Procedimientos Administrativos, más su propio reglamento. O sea, es increíble. hay una violación manifiesta de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. 3916, artículo 8. Y leo textualmente. Publicidad de los votos y las calificaciones. Los votos y las calificaciones que emiten los miembros de la Junta Nacional de Justicia en los procedimientos de selección, nombramiento, ratificación, evaluación parcial del desempeño, procedimiento disciplinario, tachas, inhibición o cualquier otro acto de decisión tienen carácter público. Por eso se filma. Claro. Y acá no hay filmación. No. Y deben ser motivados. Así es. Y la motivación debe ser individual. Cada persona manifiesta su voto indicando las razones por las cuales decide votar de tal o cual manera. Y esa es una violación grave en relación a la decisión de declarar la nulidad. No hay razones, no se justifica. Y luego en la otra decisión se levantan todas las medidas y se repone en el cargo a la vocal superior y a la fiscal superior. Tampoco hay una sola línea que diga por qué razón los órganos, Poder Judicial y Ministerio Público, tendría que proceder a la incorporación de estas personas. Hay otros temas. Yo sé que usted y yo podríamos pasarnos conversando horas sobre esto y de verdad, lo chabacano que ha sido, porque se ha hecho muy mal, porque hasta para hacer maldades, usted ha sido fiscal muchos años, o sea, los delincuentes pueden ser poca muy... inteligencia Claro, para hacer estas cosas. las maldades que hacen los delincuentes normalmente son sofisticadas, ¿no? Por lo menos se esfuerzan un poquito, pero en este caso no. Pero han habido otras cosas, y siendo usted el vocero del Ministerio Público, le tengo que preguntar algo que, bueno, es anecdótico, pero hay que decirlo. José Domingo Pérez ha estado contestando preguntas sobre la muerte, todavía no esclarecida, de José Miguel Castro. Corresponde porque es el fiscal del caso. Los periodistas le van a preguntar, él va a responder. Bueno, ayer le han abierto un proceso disciplinario por contestar a los periodistas nuevamente el señor Fernández Gerí. Otra vez lo están persiguiendo. El vocero es usted. Y además han pedido, la doctora que lleva la causa, que se informe desde la oficina de comunicación, en el que usted integra, si el señor José Domingo Pérez tenía permiso o no para declarar. Me adelanto y le pregunto, ¿tenía permiso para declarar? Hay una resolución respecto a vocería del Ministerio Público. Sí, dice que y la han incumplido. Y se establece que hay un vocero principal y que hay otros niveles de vocería que lo desempeñan los presidentes de las Cortes de las Junta de Fiscales Superiores y los coordinadores de los subsistemas especializados. Y que puede autorizarse a los fiscales que llevan los casos para que
presten declaraciones. En el presente caso, yo desconozco en el momento si ha habido una autorización expresa, pero indudablemente que es el fiscal que lleva el caso y que conoce. Si a mí me preguntan de ese caso ese concreto, tema, yo no lo conozco porque respeto la reserva en el desarrollo del proceso y la persona indicada para responder, indudablemente que es el fiscal que lleva el caso. y una curiosidad, doctor, en su experiencia, una muerte no esclarecida de este tipo, digamos que fue suicidio o digamos que fue asesinato, entre los peritajes policiales, la investigación fiscal, las necropsias, el examen toxicológico, todo lo que se hace, ¿cuánto tiempo se puede demorar la policía en establecer, digamos, una hipótesis? El caso es que la policía tiene ahora la facultad de desarrollar la investigación preliminar. Claro, La policía, por disposición del Congreso. la policía tiene, ¿no? Desde el punto de vista legal, cuando interviene a una persona en flagrancia, hace una investigación en máximo 48 horas. Claro, no puede hacerlo más. Salvo que se trate de casos de delitos exceptuados, ¿no? Tráfico de Narcotráfico. drogas, Y terrorismo, terrorismo. espionaje y delitos propios del crimen organizado, en que el plazo puede extenderse a 15 días. Así es, nada Entonces, más. si la policía tiene esa facultad, el plazo sería de 15 días. Máximo. Sin embargo, el Código Procesal establece que las diligencias preliminares tienen un plazo de 60 días y ese es el plazo en el que la mayoría de casos se acoge la policía para desarrollar diligencias preliminares. Claro, porque hay exámenes que yo me imagino no son tan rápidos, ¿no? Un examen toxicológico, ¿no? O sea, tienes que determinar si el difunto tenía o no alguna sustancia que lo llevó Así a es. cometer el acto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿usted cree que en 60 días ya va a haber una respuesta más clara? Yo Debería. creo que en ese plazo debería ya informarse cuál es el resultado de la investigación respecto a este caso. Claro, porque, digamos, si fue asesinato, hay que hacer una investigación por homicidio, que es Indudablemente. mucho, que es muy diferente. Y digamos que el apoyo científico y tecnológico permite determinar Claro. si el caso es un suicidio o ha sido un homicidio. Así es, usted que tiene muchos años de experiencia, entra, mira, Sí, eso se puede determinar. Más o Y menos. se hace con el apoyo, digo, pericial, con el apoyo Yo de la no- ciencia y de la yo no técnica. llevé ese curso, que es tremendo, es Y medicina. además es muy interesante. Es muy interesante, medicina forense, no lo llevé, pero los que lo llevaron tienen unos nervios de acero, ¿ah? Porque hay que entender qué es lo que se está buscando y qué es lo que se está tratando de establecer una verdad, que es bastante complejo. Bueno, doctor, muchísimas gracias, espero tenerlo pronto para mejores noticias, ¿no? Porque lo ideal sería que el Congreso no persiga al Ministerio Público, que el Ministerio Público haga bien su trabajo, que también resuelva problemas que tiene internamente, que los tiene. Yo siempre digo que el Poder Judicial tiene problemas, que el Ministerio Público tiene problemas. Si no tuviera problemas, no hubieran tenido a Patricia Benavides de fiscal de la Nación, ¿verdad? Sí, y finalmente agradeciéndole por la invitación, esperemos que el Congreso resuelva jurídicamente que en su actuación haya sensatez y que no se vaya a adoptar una medida que en la práctica constituya un rompimiento del Estado de Derecho y un golpe de Estado a la institucionalidad democrática del país, a lo poco que nos queda de democracia en el país. Ahora, estuvimos a punto, ¿ah? Yo dije acá, hemos estado a punto de una catástrofe jurídica, pero ahí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gracias Cubas. por la Sigan invitación. resistiendo. Nosotros nos tenemos que despedir y iba a decir, no se mueva, pausa y volvemos, pero no, ya nos tenemos que ir. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. Tengan un lindo fin de semana, pero no se olviden de 3 cosas. Le dan like al programa,
lo comparten con todas sus redes, con todos sus amigos y también, por supuesto, se suscriben a todas las redes de la República. Si ustedes están suscritos, todos los videos les llegan, primero que a nadie. Nos vemos el día lunes.